Muy buenas tardes. Para comenzar, agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en este evento, como también a los organizadores por generar estos espacios para difundir y conversar acerca de esta información tan valiosa, ¿no? Yo soy licenciada en Comunicación Social de esta universidad. Y además de ello, al igual que Gerardo y Mari, también comparto el estilo de vida del veganismo desde hace aproximadamente 4 años en mi caso. Así que antes de compartir con ustedes la información que voy a mencionar a continuación, quería recalcar que todo este material forma parte de mi investigación de licenciatura denominado Identidad y Posicionamiento en la Organización La Revolución de la Cuchara. La primera parte de esta investigación era entender cómo poder encontrar una forma de poder compartir este estilo de vida del veganismo hacia personas que no tienen esta intención o que tienen la intención pero aún no la tienen muy clara, ¿no? Y para ello es importante comprender un punto que muy bien lo ha mencionado ya Mari, ¿no? Comer no es un acto meramente biológico. Esto también está amparado bajo diversas investigaciones en torno a la alimentación, ¿no? Como bien menciona López García, no comemos necesariamente porque conozcamos las propiedades nutricionales de un alimento o solamente porque tenga un buen sabor, sino porque tiene utilidades simbólicas, ¿no?, que acompañan a la experiencia y el acto de comer. Entonces, comprendiendo esto, ¿cuáles son las otras aristas que hay que considerar para poder entender cómo come una sociedad? La principal o una de las más llamativas es el aspecto emocional, que ya ha sido muy bien detallado por mis compañeras anteriormente, ¿no? Hay alimentos de domingo, hay alimentos que comparto con los amigos, hay alimentos que consumo para cuando quiero tener un logro, ¿no? Pero hay ese sentimiento, ¿no?, de relacionar ciertos alimentos con experiencias que nos hacen sentir bien. Pero además de este factor, existen otros, ¿no? También está la familiaridad. Consumimos alimentos que nos acostumbraron a comer en casa, que nos eran accesibles conseguir cerca del barrio. Y eso también explica, por ejemplo, que existan aquí en Lima tiendas de productos chinos, ¿no?, donde van diversas personas de esta comunidad, o tiendas de productos hindúes. O fuera de aquí del país, mejor dicho, fuera del país, tiendas de productos peruanos, ¿no? Las personas buscan la familiaridad y la cercanía hacia lo que les es común. También está el aspecto tecnológico. Consumimos lo que los agricultores traen a la ciudad y es más fácil de adquirir, salvo que invertamos un poco más de dinero, pues, y compremos alimentos que sean un poco difíciles de conseguir, ¿no? También está la economía. Consumimos alimentos que sean adecuados a nuestros presupuestos, salvo que pues queramos hacer una inversión mayor. Y también el tema de la salud, ¿no?, que es un tema muy mencionado en diversas campañas de activismo que se realizan tanto en comunidades veganas como no veganas, ¿no? Uno en teoría debería comer lo que le hace bien. Y finalmente también está el aspecto ritual, ¿no?, que quizá aquí en Lima también se observa, pero en departamentos fuera del país es aún más visible, ¿no? Por ejemplo, desde la época inca y pre-inca, el ají ha sido un alimento muy vital para purificarse antes de realizar ciertos rituales, ¿no? Incluso Humberto Rodríguez Pastor, que es un gran investigador peruano especializado en sociología y en alimentación peruana, menciona que hay comunidades en donde uno no puede dar el ají con la mano hacia otra persona porque se cree que esto puede generar conflictos, ¿no? Entonces, el carácter ritual y el carácter simbólico de muchos alimentos está aún visible. Todos estos factores son importantes de considerar cuando queremos compartir un tipo de alimentación, ¿no? Aquí, bueno, es muy bueno saber que hay muchas personas que ya tienen una cercanía al veganismo y al vegetarianismo, ¿no? Pero a veces sucede que al momento de compartir mensajes en torno a ellos se promociona bastante el tema de la salud, el tema de la economía y el tema de la sensibilidad, lo cual es muy bueno. Pero podemos complementar con esta información para tener una mayor cercanía hacia las realidades que viven personas que también comparten con nosotros. El segundo aspecto a considerar en esta investigación fue entender cómo comen los peruanos.
Como activista vegana, tengo que admitir que esta parte de la investigación fue bastante difícil para mí, porque desde hace ya algunos años defino la forma en que como por un tema de sensibilidad animal, pero entender o descubrir que existen otras razones que definen cómo consumen las personas fue algo un poco chocante, ¿no? Pero eso no significa que no deje de ser cierto. De acuerdo a la investigación que realicé, existen ciertos patrones, ¿no?, que fortalecen que los peruanos comamos como comamos. Y básicamente son el tema de la emoción, el orgullo y la resistencia. Valderrama mencionaba en un texto que la comida peruana siempre está relacionada a la fiesta, a la celebración, a esas situaciones en donde se hacen los mejores platillos y se comparten en grupos, ¿no?, para celebrar la alegría. Pero existen también otros sentimientos en torno a comer peruano, ¿no? Como ya lo mencionamos también, la comida en el Perú se relaciona al amor. Y el primer elemento de amor pues son las mamás, ¿no?, las que cocinan lo que les gusta, las que reúnen a la familia en la mesa familiar para poder compartir, ¿no? Y también las que definen ciertos alimentos que vamos a ir consumiendo. Otro factor importante a tomar en cuenta es el tema de la sensualidad. En el Perú no solamente comemos, y tampoco comemos rico. En el Perú comemos riquísimo. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Uno va a los restaurantes, ver este tema de los platos muy grandes, la comida muy bien aderezada, no es casualidad, es un patrón que sucede y que se mantiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y todo lo contrario a ello no es sensual, sino más bien es una desensualización de la comida. Tuve la oportunidad por esta investigación de entrevistar a Andrés Ugaz, que él es un investigador también en la culinaria nacional, y él mencionaba eso, ¿no?, que cuando uno a veces trabaja la palabra de alimentación vegana y no se da un trasfondo de este concepto, la gente suele pensar lo que ya mencionaba también Mario, ¿no?, que solamente comemos lechuga, que solamente comemos comida de hospital, que está como lo que él decía de él, ¿no? Voy a comer comida de hospital en uno de los lugares donde la gastronomía es tan especial, eso no tiene sentido. Y bueno, por su parte, Rolando Arellano también compartió unas palabras para esta investigación y él mencionaba que había un tema de comunicación que trabajar, ¿no? El nombre de comida saludable no se estaba entendiendo como quizás lo era, ¿no? Se estaba entendiendo como saludable, como menciona ahí, ¿no? Está recibiendo la influencia de lo que fue la comida de antes, ¿no? Granola, solo lechuga, sin nada. La marca saludable no es muy adecuada, es un sustantivo cuando debería ser un adjetivo. Yo puedo comer un buen plato de lentejas, es saludable, pero cuando yo digo voy a comer comida saludable, ya las lentejas no aparecen, aparecen solamente las lechugas. Se ha transformado en un sustantivo algo que debería ser un adjetivo. Hay un tema de comunicación a tratar. Otro factor que también es muy importante considerar es el tema de la subsistencia. Bueno, en la tesis yo trabajé un repaso del tema de la comida a lo largo de la historia del Perú. Mencionarlo ahora sería un poco largo, pero la comida ha sido uno de los objetos culturales que se ha mantenido desde las épocas pre-incas y que por diversas situaciones, como por ejemplo la conquista española, luego la formación de las repúblicas y luego diversas épocas de violencia en el Perú, a pesar de todo eso, la comida se ha seguido continuando. Por ejemplo, en el caso del virreinato, muchos alimentos fueron traídos para su consumo aquí y muchas preparaciones fueron prohibidas. Pero sin embargo, la religiosidad y las actividades religiosas fueron una buena excusa para que muchas comunidades indígenas continúen compartiendo sus preparaciones. También la formación de las provincias en la época republicana hicieron que parte de definir esta nueva identidad se relacionara también con la preparación de los platos típicos. Y finalmente, en la época de las primeras migraciones de la provincia a la capital, hubieron muchas familias que tuvieron que mantenerse vendiendo comida, ¿no? Como ahí también, si pueden ver en la diapositiva, menciono el caso de Lidia de Beachea. Su testimonio aparece en un documental que se llama Perú Sabe, que se trabajó en el 2012, ¿no? Ella menciona que se quedó viuda y que para poder hacer que su familia se mantenga, pues empezó a vender chifles. Como ella hay muchas personas, ¿no?, que vendían anticuchos, vendían muchos platillos diversos. Entonces, mucho es un tema también muy importante a considerar cuando estamos trabajando un discurso de ética animal, ¿no? Un discurso de mostrarle a ellos que hay un tema de respeto, no dejar de lado
esos significados que tienen para ellos, ¿no? Andrés Ugaz mencionaba que, por ejemplo, aún existen comunidades en Arica en donde, a pesar, ¿no?, de tener ya una cultura chilena, pues aún encuentras recetas peruanas, ¿no? La resistencia se observa ahí, y eso no solamente, y esto es una característica de países que han sufrido transformaciones fuertes, ¿no?, como México, India y otras zonas más. Y finalmente, un significado que también es importante y que a veces a algunos nos cuesta ver, es el tema del orgullo nacional, ¿no? ¿Quién ha oído en las noticias o en diversos comentarios que la comida es digna de orgullo, ¿no? Y a cuántos de los que estamos aquí esa opinión a veces puede ser como desagradable, ¿no? Yo he visto, a veces uno entra a las redes sociales y la gente dice, ¿cómo es posible que podamos basar nuestro orgullo o nuestra identidad en un plato de comida, ¿no? Para algunos puede sonar un poco disparatado, pero tan disparatado no es. Si uno hace una observación por la historia de nuestro país, especialmente, creo que esto es algo que se observa durante la época de los 90 en adelante, con lo sucedido, ¿no?, temas de corrupción, temas de mentiras, tanto a nivel político, social, la gente necesitaba buscar un valor que pudiera decir, yo soy esto, yo no soy corrupción, yo no soy fraude, yo soy esto. Y la comida aprovechó muy bien esa situación, ¿no? No sé si algunos recuerdan, por ejemplo, a finales del 2000, que empezaron a salir muchas campañas de consume peruano, apoya a lo peruano, marcas como Sapolio, diversas marcas trabajaban en ello. Entonces la comida también aprovechó esa situación, ¿no? Por ejemplo, ahí cito el caso de, bueno, un texto de Rodríguez, ¿no?, que decía, en esa época no había ninguna razón para enorgullecerse de algo. De nuestro fútbol y vóley exitosos solo quedaban vestigios. Machu Picchu era foto pasada de moda. El Perú tenía que encontrar algo de que asirse para sentir orgullo. Y la comida encontró una buena oportunidad en esta situación. Hasta este momento uno podría decir, wow, qué difícil cambiar la forma de pensar o de consumir de un pueblo como el nuestro cuando hay tantas aristas que conforman lo que significa comer. Bueno, a mí cuando estaba trabajando esta investigación, esa fue la parte más dura, ¿no?, como observar todo lo que implica comer. Y para estar sincera, en un momento dije, esto es demasiado complicado, ¿no? Pero felizmente hay otro aspecto que también es muy importante. El peruano es muy investigador cuando come. Somos una de las ciudades privilegiadas que tenemos una variedad de comida, ¿no?, por tanto por las migraciones locales como por migraciones extranjeras. Estamos habituados a probar diversos sabores. Entonces, esto puede facilitar de que una tendencia como la de la alimentación vegana sea posible de asimilar, siempre y cuando no se desconsideren los demás factores, porque si no es un poco más complicado. Entonces, ¿cuál es el reto a partir de ahora para poder acercar una dieta vegana a una comunidad que tiene toda esta información cultural de lo que significa comer? Creo que este es un trabajo que pues venimos haciendo desde nuestros diferentes campos de acción, y creo que esta información puede ser útil tanto para las personas que son veganas, porque pueden perfeccionar un poco o ayudar a perfeccionar un poco los discursos que están utilizando para compartir su postura o nuestro estilo de vida a otros. Y para las personas que no lo son, pues creo que puede ayudar a entender por qué a veces decimos que es tan difícil dejar de comer, ¿no? Más no imposible, pero sí un poco difícil. Yo trabajé tres insights o tres sentimientos que podemos ayudar a generar, sea en campañas de comunicación como lo mencionó Mari, o en discursos o en conversaciones con otros para fortalecer esta situación, ¿no? Lo primero es demostrar que la comida vegana no es privación, sino elección y transformación. No comemos vegano porque le estamos dejando de comer algo, estamos eligiendo otra opción. La comida vegana no es menor, sino que simplemente es una transformación de lo que ya existe. Incluso Ugaz mismo menciona, y también lo pueden encontrar en libros de Humberto Rodríguez Pastor, que fuera de Lima hay muchos alimentos o muchas comunidades que comen casi solo verduras, pero que no necesariamente utilizan, ¿no?, el título de comer vegano, sino simplemente comen verduras y es parte de su hábitat.
no es algo tan salido del lugar, simplemente es parte de su propia situación. Luego, bueno, como mencionaba Arellano, ¿no? Volver la palabra vegana un adjetivo, que se entienda que también se puede comer vegano y se puede comer riquísimo. Eso es algo que yo creo que hace 10 años era un poco difícil de observar, ¿no? Pero ahora, con la aparición de tantos restaurantes y tantas opciones, es mucho más visible, ¿no? Y finalmente también se puede aprovechar la intención del consumidor de ser un héroe ambiental y ser un héroe animal. Las personas nos estamos dando cuenta que nuestra opinión y que salir a las calles y que compartir esta información tiene un peso importante. Esto también se observa en productos, ¿no? Están apareciendo productos ecoamigables, productos que buscan cuidar al planeta. Entonces, hay una intención de trabajar esto. Y la promoción del veganismo, tanto en alimentos como en consumo, puede aprovechar, es más, debe incluir esta intención a la promoción para poder así acercar a más personas, ¿no? Creo que esta cita es muy importante de compartir también con ustedes, ¿no? Andrés Ugas me mencionaba en la investigación que no podemos partir de decirle al consumidor que todo lo que está haciendo está mal y que porque yo vengo con una mejor propuesta como esta vas a aceptar. La gente va a aceptar algún cambio en su patrón si es que, aunque suene paradójico, ese cambio se basa en la continuidad de sus patrones. No podemos ir hacia un grupo de personas a decirles, ¿sabes qué? Todo lo que está pasando no es así y debe ser así. La persona va a generar un rechazo tremendo, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es darnos el tiempo de entender cuál es la naturaleza, cuáles son los motivos que generan que las personas tomen estas decisiones y ofrecerles opciones que puedan facilitarles un cambio. Y bueno, ahí compartí 2 fotos de comida vegana. Otro plato que a mí me gustaba mucho comer de niña era la sopa a la minuta. Mi mamá me lo preparó hace algunos meses y fue delicioso. Y también ahí hay un riquísimo arroz chaufa con un lomo saltado que lo comí también todo 100% vegano en el centro de Lima. Así que les dejo estas fotos para los que son veganos, para que les dé hambre, y los que no son, para que también les dé hambre y puedan buscar estas opciones que de verdad son posibles, de verdad son posibles. Como mencionaba al inicio de esta charla, la intención simplemente es poder complementar ya toda la información que se tiene en torno a ser vegano. ¿Es posible ser vegano en Perú? Sí. ¿Se puede comer peruano y vegano? Sí, sí se puede, esas son pruebas. Así que invitamos a todos también a informarse. Tanto Mari como Gerardo compartieron esta información. En mi caso, yo trabajo en el Centro Cultural Casa Brinda, que está en el centro de Lima, en Paseo Colón 414. Y también ahora todos los productos allá son 100% veganos y también se están dando clases de cocina vegana todos los jueves por la tarde. Así que opciones para trabajar hay, opciones para difundir hay, y bueno, nuevamente muy agradecida a todos por estar aquí y que se siga difundiendo este estilo de vida. Muchas gracias.